empieza a tener problemas de credibilidad en su núcleo de votantes, a tal punto que la principal merma se da, estaba mirando ese dato desagregado, en los sectores de 18 a 29 años, Sí. donde cae de manera fuerte. Es el único lugar donde se mantiene estable entre 30 y 49, cae en los mayores de 50, pero la explicación a la merma de este mes de julio está en los menores de 29. Claro, que son los son que además vos hoy decías no consiguen trabajo. Claro. no están tienen- altamente endeudados, Exacto. 40% de los que sacaron un crédito son está en desastres. mora con mayor a 90 días de los menores de 25. No, y por fueron ejemplo. también muy importantes para entender la llegada de Milei a la presidencia. Exactamente. Muy importantes. Las que empujaron a los Sí. abuelos a votarlo, a los padres a votarlo, mirarlo u observarlo. Los divulgadores. Los divulgadores. Y lo otro respecto a lo que vos decías del 60%, ¿cómo se para? Milei era el 20% hasta marzo-abril del año 23. Milei llega al 56% Sí, por sí, default. por default. O sea, fue 30 en la PASO y fue 30, 30 en la primera general vuelta. y 56 después en el abrazo ideológico de los que no querían peronismo. Exacto. Porque la categoría que primó Entre fue el no peronismo. El pato y el león. Exacto. Y era cualquier cosa antes que Massa. Cualquier Sí. cosa. Sí. Incluía Milei. Incluía un salto al vacío. Incluía la inexperiencia. Incluía la novedad. Pero hoy, Eventualmente, ¿eh? hoy, ¿existiría esto de cualquier cosa menos Milei? ¿Cualquier cosa menos el regreso del kirchnerismo? No sé. Mirá, Hoy, no sé. ¿existiría ese concepto como motor para ir a votar? No lo tengo claro. Yo Pero creo que yo es te más tra- importante el motor anti que el motor pro. Es decir, Pero el voto puede por ser convicción eso. es menor Te lo- al voto por Pero oposición. una cosa es anti y otra cosa es cualquier cosa. Porque en definitiva vos podés votar Estar en desacuerdo, anti claro. y votar otra opción, Que no pero sea lo otra no es anterior. cualquiera, ¿eh? No, claro. Ahí está, Ahí está el problema central de Kicillof, que se Milei intenta Milei tuvo desmarcar. un cualquier cosa como motor favorable para llegar a la presidencia. Era cualquier cosa menos Massa. Sí. Ahora se invirtió. Hoy yo no sé si hay un cualquier cosa menos Milei o un cualquier cosa ante un posible regreso del peronismo encarnado por Axel Nunca Kicillof. hay un cualquier cosa cuando la situación es de relativa estabilidad. ¿Qué quiero decir? Nunca hay un salto al vacío cuando vos tenés una macro relativamente ordenada, no tenés el dólar a los altos, Claro. tenés una situación donde vos decís, no, quiero emprolijar acá, quiero hacer mejor cosas acá, quiero darle un valor distinto a políticas vinculadas a la educación o la salud o la infraestructura, o quiero que el discurso sea otro, o quiero que no me griten ni que me denosten públicamente. Eso es distinto a Por una eso, situación de crisis donde cualquier cosa vale bien. por eso el gran problema lo tiene el 60%. Para decir. Porque no puede construir un cualquier cosa. Pues no le va a alcanzar. Pero también es verdad que cuando hay estabilidad muta la importancia. Por ejemplo, no se mueve el dólar. Y vos decís, bueno, entonces la sociedad está tranquila. Yo estoy mirando en cuentas que ya el dólar no es parte de la realidad de las personas, sino que ahora la preocupación pasa por otro tema económico. Y hay una encuesta de Casa 3 de ayer que habla sobre la eliminación de los subsidios. En el 2022, antes de que ganara Milei, estaba un 25% de la sociedad encuestada a favor de la quita de la baja de subsidios. Hoy eso bajó a 18%. Y si seguís preguntando a medida que pasa el tiempo y el salario disponible se achica, muchas más personas que están Sí. viviendo la quita de subsidio no van a estar de acuerdo. Y ese es el foco. Pero en el que eso no sé si es tanto estabilidad teniendo en cuenta las finanzas personales. Pero la gente, si no te aprueba tu gestión, que está basada en esa. Refuerzo tu concepto. Es decir, bueno, puede haber estabilidad macroeconómica, pero si yo no llego a fin de mes, Exacto. quiero Ahí que dice- vuelvan los subsidios para por lo menos destinar parte Claro. del dinero que hoy destino a pagar un precio pleno de Luz la o tarifa gas o mayor o agua. para Bueno, mis cosas. ayer en la reunión de gabinete ampliado, junto con el Fondo Monetario, uno de los temas que se trató fue de qué manera se comunica a la población los cambios que hay que hacer para mantener el superávit, para bajar el nivel de subsidios o para aumentarlos, etcétera. La estabilización económica ya no alcanza, es el título Claro. del documento de la Fundación Pensar de ayer, Claro. con origen en el PRO. Yo creo que es una condición necesaria no suficiente, definitivamente la estabilidad. Ahora, como el crecimiento para el desarrollo es necesario, no suficiente. Ahora, me parece que empiezan a impregnar en el debate público, en la conversación pública, algunos temas que no estuvieron tan presentes porque estábamos focalizados en lo económico. Y voy a arriesgar con osadía a decir algo que veo en algunos focus group.
Yo creo que ni siquiera la economía es todo lo determinante que el presidente cree para su reelección. Mirá. Yo creo que hay personas que aún con la economía creciendo y fuerte, decidieron que hay que establecer un cambio en la gestión integral del Estado porque se sintieron afectados o porque sienten que no los representa por multiplicidad de avances que ha hecho sobre determinados lugares. El colectivo de discapacidad, el colectivo vinculado a el sistema universitario, el colectivo vinculado a la salud pública, el colectivo vinculado a la infraestructura, que es un gobierno que no la mira. Tenés rutas destruidas. Hay un fallo de la Cámara Nacional en Mar del Plata que finalmente ordena al Estado intervenir y refaccionar la Ruta 3 después de múltiples planteos. Quiero decir, yo creo que todo lo que en algún momento fue disruptivo, fue comprable por un inmenso conjunto de la sociedad, empieza a perder peso específico relativo a propósito de nuevas demandas. Y que aún en el éxito no necesariamente se cobija la reelección. No es una película de continuo. De hecho, Scioli pierde la elección con una economía creciendo al 2,5% en 2025. En 2015. En 2015, perdón, correcto. O sea, creo que había un factor hartazgo del kirchnerismo. Lo que vos quieras, pero Scioli era el después de- distinto. El que iba a tener a Blecher en el Banco Central, el que iba a tener Sí. un ministro de Economía más Sí, afín. Hasta incluso torpedeado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, presidenta. jugando al fuego de el bueno y el malo, ¿se entiende? Y eso que ahí hubo 3/3. Y ahí llegó a 37%, igual que Massa en 2023, también 37%. 37-30. Que son los oficialismos, son fuertes en las elecciones. Mauricio Macri tiene 42% en la elección general. No había 3/3. No, pero tiene 42% y con el 48% gana Alberto Fernández. En primera vuelta. Exactamente, Había sido en la elección general. 47-32 en La Paso. Exactamente. Ahí, digamos, sin un tercer tercio como hubo en 2015 y en 2023. No, en La Paso fue 52-32, 20 puntos de ventaja. Fue un No, masazo. 47-32. 47-32, sí, me acuerdo perfecto. Perdieron fue por 15 puntos. La Paso del 19. Del 19. De agosto del 19, sí, 47-32. Bueno, Sí, sí. después de eso fue el 47, 48-42, 48-42, Sí, sí, sí. como recorte y como achica. Sí, Entonces, no le alcanza, porque ya ese 47% era un parámetro muy alto, pero redujo 10 puntos la diferencia que había sacado Fernández en... la centralidad la tiene el presidente. Todo depende del presidente, depende del gobierno. Ha recuperado iniciativa política. Yo creo que la máxima de Santiago Caputo rige. Santiago Caputo dice, las reformas son la campaña son las reformas. Es un tuit que yo leería varias veces porque creo que Está es la bien. narrativa que Santiago Caputo le quiere dar Ahora, y la mística a la campaña. la oferta electoral para mí va a ser diferente respecto de las 3 elecciones pasadas. En 2015 tenías 3/3. Massa con Es verdad. De la Sota, 20%, Carrió, Sanz, Macri, 25%, Scioli sin Paso. 37%. O mejor dicho, sin rival en la Paso. Porque, 37, 32, 20 fue aquella exacto, elección. Exacto. En la primera vuelta, ya eliminado Massa de la competencia, Ujú. compiten, valga la redundancia, Macri y Scioli. Vamos a 2019. En 2019 no hubo 3/3. Massa se suma de lo que fue, ¿te acordás? El peronismo federal. Pichetto es candidato a vicepresidente de Macri. Correcto. Massa, candidato a diputado en la provincia de Frente Buenos de Aires, Todos. en Frente de Todos. 2 fórmulas. Macri Pichetto, Fernández. Labaña Urtubey sacó 6% de los votos. Sí. Lo mismo que Schiaretti en 2023. Pero ya no estamos hablando de 3/3. No, correcto, O sea, correcto. De hecho, todavía le reprochan a algunos votantes de PRO a Lavagna haberse presentado porque dicen que esos 6 puntos hubieran sido más para Macri que para Alberto Fernández. Sí. Vamos a 2023. 3/3 again, con una Paso cruel de Cambiemos, que se Correcto. lleva puesto todo. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Massa como representante del Frente de Todos, el kirchnerismo, ministro de Economía plenipotenciario, Sí. O sea, presidente en funciones. presidente en funciones, y Milei que no tuvo Paso. O sea, como candidato, Milei gana la Paso, es el candidato que más votos saca. 30%. En la primera vuelta es 37-30. El Javier Bajate,
De Massa, acordate, sí, y de muchos comunicadores, todo. Jorge Rial. Y la aparición de Mauricio Macri dándole el respaldo al votante de Patricia Bullrich para que apoye a Milei. Vuelvo al abrazo del Pato y el León, con esas millones de reproducciones, y un debate para mí clave en el que Massa, en mi opinión, se sobregira como el tipo que sabe todo de la gestión pública, lo victimiza al Milei. presidente electo luego Milei, y yo creo que si había alguna indecisión, el balotaje termina siendo claramente a favor de Milei, que pasa de 30 puntos a 56. Correcto, con ventaja en buena parte de la geografía argentina. Ganó en 20 de las 24 provincias. ¿A qué, digamos, viene este recuento? 3 millones de votos en términos cuantitativos. Yo no sé cómo va a ser la oferta electoral de la oposición. ¿Hay un candidato que parta de 20 puntos? ¿Hay un partido que parta de 25 puntos? Va a depender de la demanda, no de la oferta en esta elección. Por No eso va a es ser un el gran- dirigente el que va a ir a buscar la gente, va a ser la demanda la que crea el dirigente, como pasó con Milei. Por eso La ira, el enojo, la frustración, el descontento creó a Milei como producto electoral, Ahora, que sacó 17% en la elección del 2021 en la ciudad de Buenos Aires. hay posibilidades de que todos esos sentimientos generen la creación de un Milei De un nuevo opositor. Milei, de un nuevo Milei, De claro. un nuevo Milei opositor. Que O sea, el no de Javier Milei, que va a ir por Claro. la reelección. El planteo me encanta y no tengo la respuesta, solo sé Yo no tengo que el la tiempo menor la idea. va a despejar. No tengo la menor idea. Lo que tengo la impresión es, si hay orden, probablemente sea más de la política tradicional, la alternativa a Milei, porque sea el que diga, bueno, ya el trabajo sucio está hecho, ahora hay que ponerle gestión, estatura, dimensión de estadista, no alguien que grite. Pero vas a tener que partir de la macroeconomía no se toca. Por supuesto, El yo creo superávit que fiscal no se negocia. es que ese clima de Tener época no se propuestas, rompe. Porque si hoy aparece un candidato que es, por ejemplo, innovador y no está en la arena política y no propone nada, ya el público que votó a este gobierno votó en contra, votó a favor o en contra de propuestas. No sé. Yo creo que hay mucho votante de Milei que no tiene la... o sea, ¿cuáles fueron las propuestas concretas de Milei en todo Terminar caso? con el gasto público para empezar, lo puso sobre la agenda. Por o sea, supuesto, pero lo que estoy diciendo bajar la es, inflación. yo no tengo claro que lo hayan votado de manera uniforme por las ideas, que haya leído la proclama, que haya leído la hoja de ruta ¿Vos económica. decís que lo votaron por él? Muchos creo lo que lo votaron votaron por por lo él, que decía. muchos lo votaron porque era el distinto, muchos lo votaron porque había que romper el sistema y era el que amenazaba Puede ser. cuando gritaba con romperlo, con destruir el Sí, Banco pero Central. Gritaba, Ganó- digamos, Gritaba libertad después de una pandemia que nos encerró y nos Es- quitó la libertad, justamente. pero había música y había letra. Claro, eso creo. Obvio. No lo votaron solo por la música, lo votaron por Vale la letra. suyo. Superávit fiscal, macroeconomía, bajar la El inflación. orden en la calle, que Yo se terminen los cortes. entiendo que eso quizás se gritaba o iba a 2 o 3 octavas más altas de lo que quizás la sociedad estaba acostumbrada. Pero había letra. Pero por supuesto, porque era contestataria a lo que existía. Y era una reacción a la acción esa letra de aquel gobierno. y esa letra la cumplió. Claro, para mí también. Absolutamente. Entonces tiene un activo con el cual, más allá del índice de la confianza en el gobierno, que sigo todos los meses, me parece apasionante Sí. el tema, y porque además es muy riguroso y es predictor, la oposición va a tener que, digamos, contar con alguien que grite o cante, pero que tenga una letra. No tengas dudas, Juan Pablo, pero no le pidas a la oposición un año y medio antes de la elección o un año antes de la elección ese candidato, porque Milei a mediados del 2022 era un residual de la política argentina, que ya estaba creciendo, pero era un residual. Nadie lo veía seriamente como un presidente. Un superávit fiscal con buenos modales, un superávit fiscal con respeto republicano, un superávit fiscal sin a la agresiones. chilena, uruguaya Pero- o brasileña. pero Un bueno, Boric que dice van a- no se discute el equilibrio fiscal. Van a tener que crear, o si hay una demanda así de la sociedad, porque quizá no, estamos hablando en el desierto, y la sociedad dice, Obvio. si uno toma... 55% a favor de Milei se terminó, digamos. Si Qué uno sé yo. toma en cuenta lo que se discute y cómo se discute en redes sociales, está lejos del debate público. Hay alusiones personales, No, sí, correcto. lo hablamos ayer con un tema como la final de la Copa del Mundo. Pero para mí es
Súper interesante lo que viene en Sí. términos político-partidarios y en la relación entre sociedad y dirigentes políticos en la Argentina. No, además el estilo, nos guste o no, fue lo que permeó en la conversación pública. Porque si una persona moderada hubiera dicho lo mismo, por ahí ni lo tomabas en cuenta. Correcto. Porque era una sociedad enojada, Claro. frustrada, con ira, cuyo representante que gritaba en la tele era su voz, Hoy la Claro. sociedad sigue que enojada. decía lo que él quería. Y yo creo que no, porque además que vos vas arreglando temas, vas haciendo una economía más estable, ¿vos qué querés? Mantener el estatus, no querés status quo, no lo querés modificar radicalmente. Pero el 60% que no lo apoya, yo creo que está enojada. No sé si tan enojada como antes, Por pero está cosas, enojada. como decíamos, Sí. que trascienden incluso la economía. Sí, puede ser. El populismo, los gritos, Sí. cuestiones que no son propias de la jerga y el lenguaje de un presidente, Ujú. Sí. aspectos vinculados a una narrativa que se contradice con los hechos reales, Adorni y otros, Scioli, la casta, esa batalla contra la casta Sí. con 6 de los 8 ministros que provienen del PRO. Santilli milita desde la década del 90, tiene función pública desde la década del 90, Patricia Bullrich desde la década del 90. Y esto no hablo en sentido peyorativo, no para mí, que yo creo en la política, que creo en la sana política, que creo en la política como la que resuelve problemas con la gestión propia de la administración pública. Yo creo en la sana política, no en la antipolítica. La antipolítica es la que pregonan aquellos que no quieren la política para tomar decisiones por afuera de la política. Los tecnócratas que quieren las tecnocracias, que quieren que otros gobiernen en desmedro de, que es lo que te dicen, no vayas a votar, total, nada cambia. No, pará, ese es el único día donde todos somos iguales. No hay lugar en el mundo donde seamos exactamente iguales, salvo en un momento, un instante, que es en el cuarto oscuro, donde ponemos un voto que tiene la misma valor, la misma vigencia que el de cualquier otra persona, del multimillonario, del que todo lo sabe, el analfabeto, el adulto, el joven, el mayor, el responsable o el no responsable. Todo ese momento, ese instante es el que nos iguala por única vez. Cuando entramos o salimos del cuarto oscuro, somos todos los desiguales que la vida nos da. Es apasionante lo que viene. Es apasionante lo que viene. Ya corrida la cortina del Mundial, sin otro gran evento hasta 2027, que va a ser un año electoral, con desdoblamiento, con elecciones, con, creo yo, 9 de mayo empieza Tucumán. ya tiene fecha. heterodoxia a la hora de la postura del gobierno respecto de cómo participar de cada elección provincial, si acompañar, competir. Cada distrito tendrá su propia lógica. Bueno, ahí está. Si el gobierno madura, entiende la política, la conduce, si el presidente conduce la política, hay un sector muy importante de la política que está dispuesta a ser conducida. Sí. Pero a ser conducida con seducción, a ser conducida con lógica política. Este es un presidente que no cenó con un gobernador a solas. Es un presidente que no ha comido asados con la política tradicional. Es un presidente que le ha dicho que es un nido de víboras, que el Congreso es un nido de ratas, que Igual está si lleno vos de preguntás ñoquis. eso en la sociedad, creo que lo apoyan en ese sentido. Porque es lo distinto a lo que hacen todos los políticos. Está bien. Creo, Hay que ver ¿eh? si ese No sé, mismo habría que hacer la resultado encuesta. del 2023 de una sociedad enojada, frustrada, etcétera, tiene el mismo impacto en 2027. Porque Sí. además la pregunta es, ¿no lo hace con ellos? Sí, pero tiene a Scioli, el último candidato a presidente, funcionario. El que le pagaba sueldos a Milei cuando trabajaba en el Banco Sí. Provincia o era asesor de su campaña en 2015. Entonces, No, lo que fue ¿cuál es ca- la casta? ¿Quién determina qué es casta o qué deja de ser casta? Vos hablaste mucho de Leal, el funcionario al que le Facundo Leal. permitieron tener arresto domiciliario por su adicción. Porque Que la además cárcel supuestamente no lo puede contener. lo autoriza el fiscal Marijuán. Muy cercano a Tigre, a Massa. Sí, el de las retroexcavadoras, ¿te acordás? Para buscar la Lo de fortuna Lázaro de Lázaro Báez. Báez. Sí. Sí. Y Leal fue funcionario del gobierno de Fernández y el gobierno de Milei. Exactamente. En dos lugares importantes como Arsat y el Orsna. Mendocino. Eh, Su amigo personal fue secretario de Transporte de este gobierno. Duró poco, pero fue secretario de Transporte también de este gobierno. Y él fue titular del ORNA de este gobierno. Julio del año Por pasado eso. a febrero de este año. Y todo nace con una investigación por ARSAT cuando le roban el 4 de enero del 2024 en un lugar que habían contratado de manera irregular, directa, en una licitación direccionada, un lugar en San Fernando para guardar el material de ARSAT. Entonces lo roban y ahí empieza una investigación judicial que termina gestando todo este derrotero cuyo allanamiento en la propiedad de Leal, que era el titular de ARSAT en aquel momento, termina dando
o encuentran más de 2.400.000 en distintas monedas, allá en Mendoza y acá en la ciudad, en su departamento en Palermo, y además múltiples componentes No. de droga. Encontraron Que Marijuán cualquier dice, cosa. bueno, podría ser para consumo personal. Todo el mundo que sabe dice, mira, eso no es para consumo personal. Con el argumento de que puede ser para consumo personal, que es un adicto, le dice, bueno, está bien, llévese la prisión domiciliaria, que él reclamó Pero con no debe- tobillera y con custodia y cuidado de su novia. ¿No En debería su haber casa. un informe médico? Claro, un perito. El médico puede decir que hay adicción. Los informes del servicio penitenciario dan cuenta de que hay negligencia, o mejor dicho, que hay poca experiencia para tratar adictos. Ahora, todo adicto que esté hoy encerrado puede pedir exactamente el mismo Claro. tratamiento. Sí, Déjenme ir a mi casa porque sienta- soy adicto y acá la cárcel no tiene condiciones Sienta para tratarme. jurisprudencia, Y porque pero es lógico. Claro. un pedido del fiscal y una decisión del juez. Exactamente. Lo que ocurre es que yo por eso planteaba, Sí, es nada. por la carátula Escuché- que se llama leal. Escuché tu comentario y tiene que ver con la persona y no con su condición de adicto. Exactamente. Y Una eso es lo que persona desvaloriza la Que justicia. ejerció función pública en los últimos 2 gobiernos en lugares importantes. 20 años hace que es funcionario público. Claro, bueno, 20. poder permanente. Más casta imposible. Claro. ¿Te das cuenta? Y hacía vuelos privados y se iba en vuelos privados a Ibiza todos los años con varios amigos. No que- conozco Ibiza todavía. Yo tampoco. Somos No dos. se pierden nada. ¿Fuiste? Sí. ¿No te gustó? No, es Dale, un lugar Juli. más con playa. Pero Juli, lo que pasa dale. es que a ver, el sex appeal que tiene Ibiza es ir de fiesta y yo no Sí, voy claro. de fiesta, ya tengo Pero hay, edad avanzada. pero hay hoteles no, así. Juli, No, es lindo, pero a ver, lindos. si te vas al Caribe no es lo mismo. Si te vas a una zona de playas en el Índico, es lo mismo. O sea, no te cambia la geografía. Si vas a ir a España, es mejor visitar otros lugares. Algarve en Portugal, sí, te gustaría. No conozco, Es pero un lugar debe ser muy paradisíaco, lindo. Sí. Se ha puesto de moda Cabo Verde como destino ¿En turístico. serio? Sí. Dicen que claro. es espectacular la Dicen que playa. es muy, muy lindo. Muchos portugueses también van de manera más fluida, por supuesto, Claro. están muy cerca, pero además muchos españoles, británicos. Los Todo tiene que ver británicos- con la prensa que tenga lugar. Hay lugares que tienen mucha prensa No, y y no salen Cabo Verde se espectaculares. instaló desde Claro. la Después del participación del seleccionado. Sí. Hablando de Cabo Verde, Bocinia no puede usar su apellido, ¿Por qué? su apodo, perdón, en la camiseta. No me digas. Por una disposición de la ANFP, la Federación de Fútbol Chilena. No me digas. Eh, Firmó con Colo-Colo, se emocionó, Sí. etcétera, a los exacto. 40 años. Hermoso. Y podría, digamos, usar el 1, pero J. Díaz con S. Yosimar es su nombre. Yosimar, ¿por qué lo llamaron Yosimar? Por aquel lateral derecho de Brasil, un One me Hit digas, Wonder. ¿en serio? Del 86, Bocinia es del 86. La otra opción era ponerle Jorge Valdano. Y al final eligieron Yosimar. Valdano se enteró de que la mamá de Bocinia, a quien conocimos por los planos que tuvo incluso durante el partido con Argentina, Correcto. quería ponerle Jorge Valdano y le puso Yosimar. Yosimar, lateral derecho, que hizo 2 golazos y después nunca más se supo más nada de él. Te juro Fue que un me one hit acuerdo wonder, perfectamente sí, de ese Yosimar. El 13 le pegó 2 bombas, golazos en Claro, aquel el Mundial del de 13, México, tenés razón. pero no puede usar el Bocinia porque en Chile están prohibidos los apodos en los dorsales. O sea que Mirá tendrá vos. que usar el J. Díaz, salvo que Colo-Colo, que va primero en el fútbol O chileno. sea, Bocinia no va a ser Bocinia, no jodamos. Está- va a ser J. Díaz. Porque además te seguir contemplan siendo multas Bocinia. y amonestación. Sí, obvio. O sea, ni siquiera es redimible por multa, es también tarjeta amarilla. Entonces no puede vivir a tarjeta amarilla. No, claro, No, Ahora naturalmente. dependen. Entonces están tratando los dirigentes de Colo-Colo de arreglar la cosa como para que en lugar de J. Díaz, porque no le vendes una camiseta a nadie Claro. con J. Díaz, ahora Bocinia, escúchame. Bocinia Yo debe- voy a Chile mañana. Vas a hacer, Boca O'Higgins en Boca Rancagua. O'Higgins. Rancagua queda cerca de Santiago. Claro, Tenés que correcto. hacer una entrevista a Bocinia para tu podcast. No tengo el tiempo, me encantaría, si me quedo una semana sí, pero no puedo. Pero, por ejemplo, Colo-Colo no puede todavía poner a la venta Las el camisetas. buzo de arquero de Bocinia, porque no está confirmado que pueda usar el Ay, apodo. Mirá vos qué interesante, Sí. porque Está eso, buenísimo eso. porque vos traes a Bocinia además para el marketing, diga para, lo que Bocinia. genera, Para la venta de camisetas. la venta de camisetas, lo que te genera desde Yo creo que indumentaria. si lográs exportar el fenómeno Bocinia desde Colo-Colo, el sueldo de Bocinia se paga solo. Solo, correcto, sí, sí, Solo, por comparto. lo menos los primeros 4 o 5 meses, después veremos. Qué sí. locura lo que mueven las camisetas. Sí, Increíble. sí, sí, sí. No, el Bueno, marketing. Tim Payne va a Olimpia, Paraguay. ¿Y van a vender Ya camisetas firmó. de Team Pain? Yo creo que no. No, Yo creo que no, porque Tim Payne se ganó la fama
por el influencer argentino. Bociña se la ganó en la cancha. Claro. Atajando contra España, haciendo la figura del partido. Uno juega al fútbol, el otro mira la pelota. Sí, Pero puede ser muy carismático. Sí, mirando tiene la muchos pelota. seguidores. El desempeño de Tim Payne fue deficitario en la Copa del Mundo. Con todo Deficitario me respeto. gusta. Con todo respeto. Con todo respeto, salió en la foto de la mayor cantidad de goles y se comió unos cuantos en Nueva Zelanda. Estaba en el partido de casado contra soltero, digamos, y en el Se sector de comió los 5 casados. con Bélgica, o sea. Pobre pero- Tim Payne, un crack. Pero es que hizo un- nadie- No, llegó demasiado Nunca nadie lejos. había dicho que era bueno. No, claro, nosotros no, decíamos y que no él tenía entendió seguidores. el juego, o sea, no se Obvio. montó. Después, bueno, limpia y dice, quiero a Tim Payne de lateral derecho. No creo que sea por sus condiciones. No. En las juveniles de Olimpia hasta debería haber un lateral mejor que Tim Payne, con todo respeto. Pero Bociña no, Bociña se lo va en la cancha. Sí, sí, No, sí, y además sí. es arquero y a los 40 tiene definitivamente un estirpe, un estandarte, Sí, una sí. calidad humana y Sí, deportiva que trasciende y trasciende. Y bueno, hay personas que tienen estrella, punto. Bociña demostró tener estrella. ¿Hasta qué edad juega un arquero? Depende. Profesional, digo, Bueno, el ¿eh? Loco Gatti jugó hasta los 45 años. Exactamente. mira. Dino Sof fue campeón del mundo con Italia a los 41. Juega 40 años. 40 tenía. En este En mundial España había 82. 2 o 3 arqueros de 40. Bueno, Bociña es 2. Dos, había otro más que no recuerdo, sí, de 40. En cualquiera de los casos, el Pato Filiol se Se retiró a los 40. retiró a los Y en 40. uno de los mejores partidos de su carrera. Navarro Montoya. No me hablé porque perdimos el campeonato. Fue en la Claro. cancha de River. De River, atajó un penal. Atajaba para Vélez. Perdimos 2-1 y le atajó un penal al Polillita da Estaba en Silva. la cancha, yo Bueno. sabía. Yo Año también, 90. éramos 2. Apertura 90. Apertura que del gana año el Newell's 90. de Bielsa. Sí, que en realidad no señor. daba título. Porque- ¿Cómo No no daba daba título. No. Y para ese partido lo gana 1-0 el equipo de Newell's. Sí. No, Newell's creo que empata en la cancha de Ferro y sale campeón. O empate y sale campeón. tenés razón. Sí. Pero River tenía que ganar para ser campeón. el no pudo. título se definía en una final entre los ganadores de la Apertura y el Clausura. Fue por Ah. única vez. Boca gana el Clausura con Tavares y pierde la final en plena Copa América, que Batistuta y La Torre están en... Por penales. Por penales. O sea, 9 de había un julio del título para dos 91. torneos, sería. Claro, o sea, Está bien. el ganador de la Apertura 90 y el ganador del Clausura 91 no fueron campeones. No hay un título. Claro. Definieron el título en una final a doble partido. Ganó Newell's 1-0 en Rosario. Ganó Boca, ganó Moreno 1-0. Fueron a penales y ahí ganó Newell's. Mira. En la cancha de En Boca. plena Copa América. Exactamente. 9 de julio del 91. Correcto, que por eso no jugaron ni Batistuta Ni La Torre, ni Diego Gamboa, Latorre. ni Pochettino, creo. Mauricio Pochettino era, sí. En Newell's. En Newell's, sí. Mirá vos qué No, recuerdo. Franco. Darío Franco. Darío Franco, tenés razón, Sí, perdón. sí. No, solo una cosa. Claro, y después como hinchas de River, que habíamos perdido el campeonato, estábamos despidiendo al Pato Filiol, una de las estandartes, uno de los ídolos máximos de Sí. River. Con lo cual, ¿cómo hacías para chiflarlo? No había manera, digamos, el tipo se fue en andas. Se fue Claro. en andas, ¿te acordás? Sí, Iba en sí, andas, sí. Cobijado por los jugadores de Vélez, por supuesto, pero por la hinchada de River también, un hecho recontra curioso. Estaba en la cancha y volvieron al presidente. El presidente cree que el Pato Filiol es el arquero más grande de todos los tiempos. El presidente de la Nación. Claro que Sí, mirá. claro. Mirá. Ley siempre dijo que el Sí, Pato sí, sí. Filiol era No el sabía mejor de eso. todos. Sí, no, y cada vez que postea algo el Pato aparece la respuesta del presidente, el arquero más grande de todos los tiempos. Hace poquito, este año en Córdoba, los presenté en una charla a él y a Mario Alberto Kempes, motivacional. Y realmente es muy emotivo. El Pato terminó el secundario hace muy poquito. Sí. Mirá vos. Entre otras cosas, digamos. ¿Qué ejemplo? Eso hay que Qué genio, contarlo. mal. Estudió en Cañuelas, en una escuela primaria, y mi mamá tuvo un año con el Pato Filiol como alumno, Mirá, qué que grande. era de Las Flores. Y tuvo que hacer una suplencia, bueno, no importa. Historia corta, lo cierto es que es un esfuerzo, un sacrificio enorme el que han hecho jugadores de esa generación, mucho más que los de ahora, y los de ahora hacen un esfuerzo notable, pero en otras condiciones y demás. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Un De placer. Zona Mixta. Un como placer, siempre. un placer, Enorme querido Paulino. Juan Pablo. Placer, Juli. La Hasta seguimos mañana, si mañana. Dios quiere. Sí, claro que sí. Buen martes por delante. Gracias. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi.